Hola a todo el mundo de YouTube. Aquí estamos en un nuevo canal, un experimento, un nuevo proyecto que estamos sacando aquí en PMP Vasconú. La idea es compartir por aquí información general de la gestión de proyectos. Surgió por la necesidad de compartir una presentación. Yo compartí una presentación que hice el año pasado en el evento anual del capítulo Barcelona, aquí en España, en donde hice la presentación de la gestión del cambio de grandes proyectos desarrollados en países económica, política y socialmente inestables, caso Venezuela. Esto lo compartí por LinkedIn y muchas personas me pidieron el PDF. Yo les mandé el PDF, pero yo creo que la mayoría de la información es la presentación en sí, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a grabar un video donde resuma mucho, porque no voy a hacer la presentación tal cual la hice el año pasado, pero la idea es hacer una pequeña cápsula que las personas sepan más o menos de lo que se habló en la presentación y bueno, tener el feedback de las personas, de los usuarios y lanzarlo en YouTube y saber su percepción, ¿no? Me gustaría que por favor se contacten conmigo por las redes sociales. Al final de la presentación podrán ver las redes sociales y bueno, y hablemos un poco de gestión de proyectos y creemos como una pequeña comunidad donde podamos intercambiar algunos conocimientos, ¿no? Entonces empecemos con esta primera cápsula, ¿no? Bueno, repasemos un poco la agenda, ¿no? En la introducción hablaremos del ambiente de los proyectos en Venezuela, justo en el momento de los casos de estudio, y luego vamos a ver tres casos de estudio. Un caso grande, múltiples cambios de proyectos por solicitud del cliente. Este caso afectó directamente la planificación general del proyecto, entonces afectando a todas las áreas del proyecto. En el segundo caso, cambios en la gestión de riesgo del proyecto, es un caso más pequeño que afectó solo el área de la gestión de riesgo del proyecto. Y el tercer caso, que es el cambio en el organigrama del área de ingeniería, que es un caso mucho más pequeño, afectó solo una parte del área de ingeniería. Y bueno, la idea es ver los tres casos, compararlos, comparar sus resultados y sus efectos en el desarrollo del proyecto. Y luego veremos unas conclusiones y recomendaciones al respecto. El ambiente de Venezuela. Primero hablemos de lo que fue el proyecto. El proyecto es el Sistema de Transporte Masivo Caracas-Guarenas-Guatire. Es un ferrocarril de cercanía que comunicaría las ciudades de Guarenas-Guatire con Caracas. Este es un gran proyecto de ingeniería con un presupuesto inicial, bueno, ya no se sabe ni cuánto es el presupuesto, pero el presupuesto inicial era de 2.500 millones de dólares y estaba compuesto a grosso modo de 17 kilómetros de túnel, de dos túneles escudo y 17 kilómetros de tramo elevado de viaducto, ¿no? Los casos de estudio se desarrollaron el primer caso entre enero del 2014 a marzo del 2015, el segundo caso en el tercer trimestre del 2014 y el tercer caso en el tercer trimestre del 2015. Bueno, en Venezuela, para entender qué pasa en lo económico, político y social, es necesario entender qué pasa con el petróleo. Más del 99%, yo creo que todas las exportaciones venezolanas actualmente son petroleras, ¿no? Entonces, cualquier cambio en los precios del petróleo te va a afectar en lo político, en lo económico y en lo social. Justamente a inicio del 2014 hubo ese cambio, ¿no? Veníamos de un boom petrolero los años previos, donde el petróleo se mantuvo, aquí se puede apreciar por más de $100 el barril. Hubo un pequeño bajón en 2009, pero veníamos de un boom mucho más grande, donde el petróleo llegó casi a $140. Y por eso el gobierno gozaba de muchos recursos en estos años previos. Y esta caída abrupta de los precios del petróleo trajo como consecuencia una inflación desbordada en Venezuela. En esta gráfica se puede apreciar la comparación de la inflación de los países de Latinoamérica y del Caribe con los de Venezuela, ¿no? Nosotros vemos que en los años previos al 2014, la inflación venezolana, si bien estaba por encima de la inflación latinoamericana, estaba más o menos por el orden de los 20%. ¿Cómo hacía el Estado? Como tenía este superávit de dólares, se daba el lujo de importar bienes de consumo, llámese comida, farmacia, línea blanca, hasta carros, y los colocaba en el mercado venezolano por debajo de los precios internacionales. Con esto controlaba más o menos la inflación
y aunque la inflación era alta, estaba más o menos controlada. Ellos iban importando estos bienes. Cuando se quedan sin estos recursos, justo en el año 2014, empiezan a reducir la cantidad de bienes y servicios que importan y ley de oferta y demanda, al haber menos oferta y la demanda se mantiene intacta, empiezan a subir los precios, ¿no? Y bueno, ahora la inflación, ahorita Venezuela está en un proceso de hiperinflación, pero este fue justo el inicio de lo que es la hiperinflación que actualmente vive mi país. ¿Y cómo se come eso del subsidio? ¿Cómo el gobierno ejecutaba este subsidio de bienes y servicios? Bueno, desde que llegó, este gobierno implementó lo que es el control de cambio. El control de cambio no es más que reducir la cantidad de dólares a las que tiene acceso las personas, le dio prioridad a algunos servicios, ¿no? Comida, medicamentos, carros, línea blanca. Entonces, las empresas podían acceder a este dólar y podían traer esos bienes de consumo, venderlos por un precio por debajo del mercado internacional porque ellos tenían ese dólar controlado, ¿no? Era reducido. Entonces, esas importaciones se hacían en ese momento con dólar a 6.30. Las otras personas que quisieran más dólares para otra cosa que no estuviera en las prioridades que ellos colocaban, tenían que ir al mercado paralelo y no más que un mercado libre en donde las personas hacen transacciones directamente entre personas, entre particulares o entre empresas. Y bueno, ahí el precio es libre y las personas te podían pedir lo que quisieran por los dólares, no estaba sujeto a ningún control de banco central ni nada, ¿no? Al haber justo en el año 2014 eh, ese, esa reducción de los ingresos venezolanos por la caída de los precios del petróleo, el Estado se ve en la necesidad de reducir la cantidad de dólares que asigna. Entonces ya no se pueden importar tantos bienes y servicios y las personas que estaban importando estos bienes y servicios, al no poder acceder a estos dólares oficiales, van al mercado paralelo. El mercado paralelo es un mercado cerrado, un mercado que ya la oferta está limitada, pero ahorita viene mucha demanda. Entonces, al existir mucha demanda de estos dólares y existir en la misma cantidad de dólares, estos dólares se empiezan a disparar y se ve que el dólar paralelo empieza a subir de forma increíble. Ya a finales del 2015 llegó a 900 y bueno, y ahorita está por 100.000 bolívares el dólar, es una locura. ¿Y cómo esta distorsión en el control de cambio afecta al proyecto? Bueno, afecta en varias áreas, pero vamos a hablar de la motivación. Yo quise hacer, esto es un ejemplo real que pasó. Vamos a agarrar a dos personas, gerencia media, que tienen el mismo nivel de responsabilidad en el proyecto. Un personal expatriado, vamos a decir a fines didácticos que los dos ganaban $1.000. Este personal expatriado le dan sus $1.000 en su país de origen y podía ir al mercado paralelo y vender estos $1.000, según la gráfica anterior, a finales del 2014, alrededor de 500.000 bolívares obtenía por esos $1.000, ¿no? Si el dólar paralelo sube o baja, él siempre va a tener acceso más o menos a los mismos bienes y servicios porque él tiene su sueldo resguardado en dólares. Sin embargo, el personal nacional, la empresa no le podía pagar los $1.000 directamente, tenía que cambiarlo a dólar oficial porque en Venezuela había control de cambio y no se podía comercializar legal, la empresa no podía depositarle esto en dólares. Entonces va al mercado oficial, estos $1.000 lo cambia a 6.300 bolívares y como podemos ver es mucho menos que el personal expatriado, con el agravante de que a medida que subiera el dólar paralelo, él iba a percibir menos dinero, ¿no? Iba a tener menos acceso a dólares, a los bienes y servicios. Y si hablamos de la pirámide de Maslow, sus necesidades fisiológicas cada vez iban a estar menos cubiertas, a diferencia del personal expatriado. Y por eso hablo del realismo mágico. El realismo mágico, para nosotros los latinoamericanos, es un género muy importante, si se quiere el más importante. Es un género literario que se dice que es la coexistencia de la realidad y la ficción. Esto parece ficción, pero esto pasó. Son dos personas que están tomando decisiones importantes del proyecto, pero que tú las tienes que motivar de forma diferente.
Y esta distorsión económica trajo como consecuencia problemas políticos y sociales que afectaron al proyecto. En lo político, la opinión pública cambió, empezaron a haber disturbios por todas partes en Caracas, que es el lugar donde se desarrollaba el proyecto, y las personas no podían llegar a su lugar de trabajo. En muchos casos no llegábamos y en muchos casos éramos los que estábamos protestando porque también nos afectaba a nosotros, nuestro bolsillo, ¿no? Y en lo social, además que estábamos en la ciudad, una de las ciudades más inseguras del mundo, ya había escasez, ¿no? Como el Estado había dejado de importar todos estos productos, había escasez de productos y tú tenías que hacer colas para comprar muchos de los productos básicos. Entonces muchos de nosotros pedíamos permiso para ir a comprar productos y eso hacía que hubiera mucha inasistencia en los puestos de trabajo. Con todas estas variables económicas, políticas y sociales en el mismo momento, vamos a ver cómo esto afectó a nuestro proyecto y cómo fue la gestión de estos tres casos que conversamos, y vamos a evaluar su desempeño en cuanto a la gestión de las expectativas de los interesados, los resultados de los cambios en el proyecto, la percepción de la cultura organizacional y la motivación del personal. Hablemos primero del caso 1, que es múltiples cambios del proyecto por solicitud del cliente. La necesidad de este cambio. La necesidad es justamente por la caída de los precios del petróleo y lo vamos a explicar. Nosotros teníamos un presupuesto aprobado de X para ese año. En ese año nosotros íbamos a hacer X cantidad de obras, ya estaba todo preparado, ya estaba todo planificado y empezamos a ejecutar eso según lo planificado. En marzo el Estado ya no tiene recursos, viene el cliente, que es el Estado, nos dice, mira, no tenemos recursos, nosotros para este año solo te vamos a asignar X cuarto. Así que replanifica todo porque te vamos a dar solo X cuarto. X cuarto es prácticamente lo que habíamos consumido hasta el momento. Tuvimos que replanificar el año, paralizar muchas obras, hacer reducción de personal, cerrar muchos contratos. Y bueno, cuando logramos estabilizarnos, viene el gobierno en julio y se da cuenta del problema político y social que tiene y dice, bueno, vamos a reactivar esta obra, que es una obra de mucho impacto, genera mucho empleo y políticamente es muy importante para ellos, y nos dice, mira, te vamos a dar 1.3x, pero me vas a hacer lo que teníamos planificado anteriormente más algunas obras que ni siquiera estaban planificadas. Esto viene otra vez un periodo de replanificación, tienes que esa curva, romper la inercia no es fácil, y bueno, viene todo ese proceso y vamos a ver cómo fue el comportamiento, para estudiar estos casos, cómo fue el comportamiento de varios de los interesados, ¿no? Los interesados que vamos a estudiar sería cómo fue el comportamiento del cliente, cómo fue el comportamiento del personal general de la empresa, el personal interno, y dos subcontratistas de ingeniería, ¿no? Es muy interesante porque el comportamiento de las dos fueron muy diferentes y por ende los resultados que obtuvieron también fueron diferentes. ¿Cuál fue la estrategia que implementamos para poder lograr estos cambios, estos múltiples cambios? Primero, la aprobación. Todos los cambios de la planificación general que se hicieron, tanto para la reducción del presupuesto como para la ampliación del presupuesto al final, fueron aprobados por el Comité de Control de Cambio, que estaba conformado por el cliente y por la PMO de la organización en Venezuela. Luego se buscó el compromiso. Todos los miembros del equipo participamos en la planificación general. Cada uno en su área, todos participamos en las dos planificaciones. Con eso logramos que todos estuvieran comprometidos con el cambio. Los interesados externos también, las subcontratistas, por lo menos las de ingeniería, todas participaron en la replanificación y todas se comprometieron a lograr ciertos hitos en ambos cambios que se ejecutaron. Y el cliente también, el cliente se le pidió, por lo menos en el último, que teníamos un reto muy importante de ejecutar mucha cantidad de obras, que agilizara muchos trámites burocráticos que existen en Venezuela. Hay mucha burocracia en Venezuela, entonces se le pidió que colaborara con eso porque si no, no íbamos a cumplir con los hitos. La planificación a corto plazo, se hizo un seguimiento semanal prácticamente de muchos de los hitos que se estaban ejecutando. ¿Y cómo se motivó el personal? Bueno, con la teoría de las necesidades. Yo digo, la teoría de las necesidades es muy loco. Y hablo de la teoría de las necesidades, llego a la conclusión de ello porque la teoría de las necesidades habla que las personas se motivan por logro, afiliación o poder.
Venezuela venía un periodo muy confuso, las personas tenían muchos problemas económicos, políticos y sociales en su casa, pero la obra en particular, que tenía muchos años parada, ese año, y por eso era lo importante políticamente, tenía unos hitos muy importantes, muchos años trabajando para poder al fin ver obra. Antes, en los años anteriores, se habían hecho muchas obras de infraestructura, subterráneos, pilotes, movimientos de tierra, pero ya este año venían a hacerse, si iban a hacer galpones, si iban a ejecutar viaductos, como se pueden ver aquí, donde en el invoque de la topa se iba a armar la TBM, se iban a hacer todas las instalaciones de la TBM. Entonces, todo esto hizo que las personas se motivaran al logro. Entonces tú veías que las personas, aunque tenían muchos problemas en su casa, cuando llegaban a la oficina estaban muy motivados en ejecutar ese tipo de obra. Entonces como que se encapsularon dentro de la obra para lograr algo de éxito. Vamos a ver un breve resumen de estos 4 involucrados y cómo fue su desempeño en la gestión del cambio según los paradigmas que habíamos puesto al inicio. El cliente se gestionaron sus expectativas con reuniones semanales, manteniéndolo informado de todo lo que estaba pasando, los resultados de los cambios del proyecto. Ellos quedaron satisfechos. La percepción de la cultura que ellos vieron de la organización es que nosotros nos adaptamos a los cambios que ellos propusieron y quedaron muy motivados. Para ese momento, pues hay unos graves problemas que hay actualmente entre el cliente y la organización, pero para ese momento ellos estaban motivados. El personal, se descentralizó la toma de decisiones. Una vez todos participamos en la planificación, cada quien tenía su toma de decisiones de tu área, ¿no? Entonces eso hizo mucho más efectiva el tiempo de respuesta ante eventuales problemas. Los resultados fueron satisfactorios, aunque con mucho estrés, y aquí digo mucho estrés porque las personas, aunque logramos motivarlas por el logro y todo el mundo estaba motivado porque íbamos al fin a lograr construir algo que teníamos mucho tiempo trabajando, profesionalmente era muy bueno, pero al año siguiente la deserción fue increíble, o sea, más del 50% del personal renunció, también hubo unas reducciones de la empresa, pero todo el mundo se fue del país por el problema país que había, incluyendo la percepción de la cultura organizacional. Sí, hubo movilidad y adaptación, que es era el lema de Odebrecht en ese momento, y la motivación del personal. Bueno, sí, la gente se motivó y por eso hablo del realismo mágico, se motivó por el logro, aunque tenía tantos problemas en lo social, la gente se resguardó en este logro que estábamos teniendo profesionalmente como para motivarse. Pero eso sí, apenas se logró, todo se fueron. La subcontratista 1 y 2 fue bastante interesante, porque la primera gestionó las expectativas de forma centralizada. Ellos tenían un project manager centralizado y la subcontratista 2, aunque tenía un project manager, tenía una estructura funcional de repente más débil, ¿no? Entonces este project manager descentralizaba la toma de decisiones. Tú podías hablar con cada uno de los especialistas del área de ingeniería y cada quien tenía poder de decisión. En cambio la 1 no. Como resultado fue bastante interesante. La 1 no cumplió con las expectativas al 100%. En cambio la 2 cumplió con todas las expectativas. Tenía un tiempo de respuesta mucho más rápido. Y esto se debe a lo que les comenté. La subcontratista 1 trabajó de una forma matricial muy fuerte y la subcontratista 2 tenía una estructura matricial equilibrada, yo diría que débil, donde aunque el project manager se mantenía informado de todo lo que ocurría, cada uno de los especialistas tenía poder de decisión. Como consecuencia, la motivación del personal quedaron desmotivados la subcontratista 1 porque no lograron su objetivo y la 2 sí quedó muy motivada. Ahora pasemos al caso 2, cambios en la gestión de riesgo del proyecto. Las necesidades de cambio fueron muy simples. Había una gestión de riesgo muy buena del proyecto. Esta gestión de riesgo había logrado cuantificar los riesgos, o sea, la matriz de riesgo era cuantificativa y tenía una memoria de cálculo muy buena de cada uno de los riesgos. Y yo, como parte del trabajo especial de grado que ejecuté para una maestría que estaba ejecutando en ese momento, programé un modelo de Monte Carlo para predecir el comportamiento probabilístico de esta matriz. Los resultados fueron impactantes. Se vio la necesidad de seguir mucho con la gestión de riesgo porque los impactos en tiempo y en costo eran muy fuertes y por eso se dio la necesidad de crear un equipo dentro del proyecto otra vez que siga
con la gestión de riesgo, el plan de respuesta de los riesgos y el control de los riesgos, ¿no? Aquí solo hay algunos resultados del modelo Monte Carlo que ejecuté. En otro video pienso probablemente profundizar sobre el modelo porque creo que es algo muy interesante en la gestión de proyectos y que sería interesante compartirlo. Pero la importancia del cambio que mostró este modelo de Monte Carlo fue, por ejemplo, en el impacto de los riesgos en costos, la gerencia comercial está asumiendo el 57% de los riesgos y el impacto en tiempo era el 83%. Sabemos que es un impacto bastante grande, entonces la gerencia comercial en particular necesitaba una estructura para poder hacer un plan de respuesta bastante eficaz para evitar que estos riesgos impactaran la parte comercial. Y ahí vemos problemas políticos, económicos y sociales. Justamente el área comercial es la que está absorbiendo la mayoría de los riesgos, es decir, que la matriz de riesgo que nosotros habíamos contemplado ya estaba no contaminada, pero ya estaba prediciendo todos esos problemas económicos, políticos y sociales que afectan al proyecto, ¿no? Por el contorno país. Y bueno, y si hablamos de los involucrados del proyecto, Odebrecht está asumiendo el 76% del impacto de los costos y el 97% del impacto en los tiempos, cuando el contorno país es el que está prelando grandes problemas sociales, políticos y económicos. Nosotros estamos asumiendo la mayor cantidad de riesgo, por eso es necesario un plan de respuesta para mitigarlos en algunos casos, o en los otros casos trasladárselos al cliente, que es el mayor responsable de todos estos problemas y todas estas distorsiones en el país. Y aquí, bueno, ¿cómo anclar este cambio, ¿no? Y aquí por eso yo hablo de los 8 pasos de John Kotter. ¿Cómo tú anclas un cambio? Primero, haces el sentido de urgencia. Cuando se hizo el modelo, se mostró a la alta gerencia y toda la alta gerencia estuvo de acuerdo. Mira, aquí hay que hacer una gestión de riesgo. Cuando vieron la cantidad de dinero y el impacto en tiempo que esto generaba, mira, es importante esto y vamos a darle prioridad. Después se formó una coalición como, además de la alta gerencia, se hicieron reuniones con la gerencia media, mostrando todo el impacto en tiempo y costo del proyecto para que todos estuvieran claros y que todo el mundo participara en este cambio. Se desarrolló una visión, se hablaron de los planes de respuesta inmediatos que teníamos que ejecutar y cómo lo teníamos que hacer y cómo sería la estructura de esta nueva área que iba a gestionar en los riesgos. Se comunicó la visión también a la alta gerencia y con toda la media gerencia, pero no se eliminaron obstáculos. Y el principal obstáculo es el problema país. Todos estos problemas económicos, políticos y sociales, el caso 1, que era un cambio tan macro, estaba pasando en el mismo momento. Estamos hablando de esto fue a finales del 2014. Y nosotros estábamos todos peleando por terminar todas las obras. Entonces, cuando yo vengo con un problema en una gestión de riesgo, de algo que te puede afectar de aquí a 3 años, cuando el problema que nosotros teníamos era para allá, todo el mundo le fue dando largas y no se logró asegurar triunfos a corto plazo, porque no se ancló nunca se inició, y bueno, mucho menos se logró anclar el cambio, ¿no? Aunque era muy importante. En cualquier otro país, y por eso también podemos hablar de realismo mágico, en cualquier otro país esto sería imprescindible. Cuando viéramos los números de que se manejaban, esto sería sumamente necesario, pero aquí habían otras prioridades. Vamos a ver un pequeño repaso de los resultados. La gestión de las expectativas. Se gestionaron las expectativas motivando a las personas, se logró que la alta y la media gerencia estuvieran motivadas con el cambio y entendieran la importancia. Sin embargo, no se logró anclar el cambio, por eso hablo del realismo mágico. Aunque todos estaban de acuerdo con lo importante que era, nadie dio un paso para apoyar el cambio porque estaban preocupados por otros problemas, todos los problemas económicos, políticos y sociales que vimos en el caso 1 y todo ese gran volumen de trabajo que había en ese momento. Entonces todo esto se vio como a largo plazo y se fue desplazando y a la final nunca se ejecutó. La percepción de la cultura. La organización ejecuta gestión de riesgo y tiene siempre equipos de gestión de riesgo en sus proyectos, pero en este proyecto, aunque no había,
no se quiso implementar y fue un problema. Y la motivación del personal, bueno, aunque existió mucha motivación, todo el mundo estaba de acuerdo, no fue efectiva, nadie pasaba a la acción. Y bueno, hablemos del último casito, que es un caso muy pequeño, pero aquí se puede ver que a veces los pequeños cambios pueden afectar en gran medida el proyecto. Este fue un caso bastante bueno. Y vamos a ver cómo fue su desempeño, que es el cambio en el organigrama del área de ingeniería. Hablemos un poco de las necesidades del cambio. Aunque la obra no está avanzando, estamos hablando del principio del 2015, ya la obra se estaba más bien paralizando, porque ya se agotaron todas las horas que se tenían planeadas. El área de ingeniería tiene un pico de trabajo porque se están haciendo muchos detallitos, ¿no? En obras, como se están cerrando muchos frentes, tienes que hacer muchos detalles y el área de ingeniería tiende a ejecutar muchos planos en esos periodos. Muchos miembros del equipo se habían ido porque, como les hablé, la gente se motivó, ejecutamos las obras, ya cuando se estaban terminando, todo el mundo al principio del 2015 se empezó a ir del país. Y entonces el área de ingeniería se vio afectada porque tenía menos personal. El área de ingeniería tenía una estructura funcional y cuando se va mucho personal, las estructuras funcionales con poco personal tienden a ser poco efectivas. Los proyectistas, que son la mano de obra directa en el área de proyecto, que son los que dibujan los planos, estaban desmotivados, entonces surgió la necesidad de crear una estructura matricial para dar respuesta efectiva a este pico de trabajo que teníamos. Entonces, la idea sería pasar de una estructura funcional donde teníamos 3 RP, cada uno de los RP tenían un grupo de ingenieros especialistas, proyectistas y técnicos, a una estructura matricial donde el gerente de ingeniería tuviera igual a sus 3 RP, pero existieran varias áreas funcionales y en específico el área de proyectistas, ¿no? El cambio que vamos a hablar es directamente del área de proyectistas. Los objetivos del cambio de la estructura interna de los proyectistas. ¿Qué queríamos, no? ¿Qué queríamos con este cambio? Primero, nivelar el conocimiento técnico de los proyectistas, porque muchos proyectistas, como estaban en unas estructuras funcionales y cada uno estaba asignado a frentes diferentes, no tenían conocimiento de toda la obra, ¿no? Entonces la idea, primero, nivelar el conocimiento técnico, evitar picos de trabajo. Habían proyectistas que tenían picos de trabajo muy grandes porque su frente era el que tenía mayor movimiento, entonces queríamos nivelar ese pico de trabajo entre todos los proyectistas, hacer más eficiente también la impresión de planos. Suena tonto, pero cuando somos tan pocos, ya no teníamos ni siquiera una estructura de archivo técnico que se encargara de la impresión de planos. También tuvimos que asumir esa tarea y entonces era mucho más fácil si estuviéramos todos los proyectistas juntos, ¿no? Y por eso fue que se vendió el cambio. Y motivar a los miembros del equipo de proyectistas, porque había muchos que estaban desmotivados. Hablemos de la resistencia al cambio, que es lo más difícil de vencer, ¿no? En este caso había mucha resistencia, ¿no? Aunque era un cambio pequeño, había mucha resistencia de los interesados. Por ejemplo, uno de los responsables del programa estaba en desacuerdo, porque claro, el grupo de proyectistas iba a estar subordinado a uno de los responsables del programa en particular y los otros tenían la duda de que esta persona no priorizara sus trabajos por encima de los trabajos de los otros responsables. Entonces él tenía esas dudas, que son válidas. Un miembro del equipo de proyectistas también, porque claro, él estaba en un área donde tenía un pico de trabajo muy bajo, tenía muy poco trabajo, y entonces lo iban a pasar con el resto de los proyectistas y entonces tenía esa incertidumbre. La necesidad de resultados a corto plazo. Nosotros ya estábamos retrasados en el trabajo y teníamos que ejecutar todos los trabajos, entonces teníamos que dar resultados prácticamente inmediatos. Y algunos ingenieros especialistas también tenían la misma duda del otro RP, de que cómo iba a ser la priorización de trabajos, ¿no? ¿Cuál fue la estrategia que se ejecutó para lograr anclar este cambio? Bueno, nos seguimos por John Kotter también. Primero, establecimos el sentido de urgencia. Necesitamos dar respuesta a corto plazo. El sentido de urgencia existía, se formó una coalición, aunque no había mayoría, como en el caso 2, que en el caso 2, aunque había mayoría, no se logró. Aquí no teníamos la mayoría absoluta, habían personas que estaban en desacuerdo, pero al ser esta la única opción viable, estaban, bueno, no estaban de acuerdo, pero se permitieron que se ejecutara. Se desarrolló la visión,
Se habló con todos los involucrados, tanto los afectados externamente como con el grupo de proyectistas, que eran parte del equipo de trabajo que íbamos a dar respuesta a estos problemas. Se comunicó la visión con todo el mundo. Entendimos la resistencia que había por parte de los miembros de los especialistas y del responsable del proyecto, de que cómo iba a ser la priorización de los trabajos, y en base a eso construimos en conjunto con el grupo de proyectistas una base de datos interactiva en donde cada uno de los involucrados podría ver en qué estaba trabajando cada uno de los proyectistas, porque entendimos que lo más importante era que la información se manejara transparentemente, porque si todo el mundo podía ver en qué estaba trabajando cada uno de los proyectistas, cada uno iba a empezar a confiar en que no se le estaba dando prioridad a un responsable en particular. Con eso logramos eliminar el principal obstáculo, que era la resistencia que tenían estos miembros del equipo. Se aseguraron triunfos a corto plazo. El área de proyectistas logró en las primeras 2 semanas subir el 30% su capacidad de ejecución de planos. Se construyó el cambio sobre sí mismo. Hacíamos reuniones semanales y evaluábamos los resultados de cada uno de los proyectistas, y en base a eso tomábamos decisiones para la semana siguiente, y cada semana se fue subiendo la productividad de cada uno de los proyectistas, y con eso se logró anclar el cambio. Fue una experiencia bastante buena, porque un pequeño cambio puede subir la productividad muchísimo. Estamos hablando de que se subió por más de 100% la productividad del grupo de proyectistas en menos de un mes, y de verdad que fue una experiencia bastante buena. Repasemos un poco entonces cómo fue el resultado de este cambio. La gestión de las expectativas, bueno, aunque había poca resistencia al inicio, se gestionó como escuchándolo, y que la respuesta y que el cambio incluyera sus inquietudes. Con eso logramos superar las expectativas. Los resultados fueron que superamos las expectativas incluso de los que estábamos promoviendo el cambio. La productividad subió muchísimo, subió más del 100% en un mes, es mucho. Se logró nivelar el conocimiento técnico, porque muchos de los proyectistas, como les dije, no habían trabajado algunos trabajaban solo en vialidad y nunca habían trabajado en estructura. Bueno, ya estaban haciendo planos de estructura, entre ellos se ayudaban, y entonces se empezó a nivelar el conocimiento técnico. Se lograron hacer proyectos secundarios. Nosotros, como subió mucho la productividad, llegó un momento que los proyectistas tenían tiempo libre, entonces se le asignaban como áreas de investigación en el área de diseño y de proyectistas, para que cada uno investigara algo y que les hiciera presentaciones a los otros proyectistas. Y bueno, se logró la impresión más eficiente, que aunque suene tonto, era un problema bastante grave para nosotros. La percepción de la cultura cumple con la cultura organizacional, porque de hecho Odebrecht a nivel macro trabaja con una estructura matricial, y era imprescindible que dentro del área de ingeniería también trabajáramos con una estructura matricial, y que veníamos haciendo con una estructura funcional bastante fuerte. Y bueno, la motivación del personal se logró otra vez con todos los problemas del país, mucho más graves que en el año 2014. Se logró motivar porque la gente se motivaron viendo resultados muy a corto plazo. Bueno, después los problemas del país se agravaron todavía más, y bueno, yo creo que de ese equipo habrá quedado 1 o 2. Ese proyecto está prácticamente paralizado actualmente. Conclusiones y recomendaciones. Aquí quiero dejar 4 puntos muy importantes para anclar el cambio, para poder ejecutar unos cambios efectivos. Primero, el ambiente del proyecto. El ambiente del proyecto, ahorita actualmente se ejecutan proyectos en múltiples países, y tú tienes que adaptarte a donde se desarrolla el proyecto final, más que todo en estos proyectos de obra civil. Es muy importante que tú como subcontratista te puedas adaptar. En el caso 1 pudimos ver que la subcontratista 2, que tuvo una estructura matricial equilibrada, yo diría que débil, que descentralizó su toma de decisiones, tuvo una mejor adaptación a los continuos cambios que se ejecutaron. En cambio, la subcontratista 1, que
tenía un project manager y que toda la información tenía que pasar por el project manager, era una estructura matricial fuerte, no se supo adaptar. Entonces, tenemos que entender las necesidades y los paradigmas del proyecto final, más que todo en este tipo de proyectos de construcción. La flexibilidad de la adaptación también, hablando del caso 1, es muy importante que tu organización sea flexible, que existe una descentralización planeada en estos momentos donde estamos haciendo proyectos en múltiples países. Es importantísimo la descentralización planeada y que también la planificación sea flexible. Vender el cambio es importantísimo, hacer logros a corto plazo. En el caso 2 pudimos ver que aunque era importante y todo el mundo lo veía la importancia de la gestión de riesgo, como esto no es algo tangible, la gestión de riesgo no te va a dar un resultado para allá, fue muy difícil anclarlo porque todo el mundo dice, bueno, sí, lo hacemos después. Pero en cambio, en el caso 2, que era un cambio más pequeño, la primera semana ya teníamos resultados tangibles, entonces ya todo el mundo, hasta los principales resistentes a ese cambio, estaban ya a favor del cambio y más bien aportando ideas para que el cambio fuera mucho mejor, ¿no? Entonces es muy importante logros a corto plazo, incluir a todos los involucrados, que también se vio en el caso 3, que entendimos las necesidades y las inquietudes que tenían esas personas y las incluimos en el cambio, y convencer a los resistentes, que es básicamente lo mismo, y lograr apoyos efectivos. En el caso 2, todo hubo unanimidad, pero nadie pasó a la acción, no fue un apoyo efectivo, era un apoyo así como que de aplauso y llegaban hasta ahí. En cambio, en el caso 3, aunque teníamos resistencia, el apoyo que teníamos tenía poder de influencia y se logró un consenso, por lo menos dentro del equipo que estábamos involucrados en el cambio. Entonces es muy importante que los apoyos sean efectivos. Bueno, hasta aquí el final de este video. Espero sus comentarios, espero que lo compartan en sus redes sociales, por YouTube, por Twitter, por Facebook, por donde lo quieran compartir. Es un video totalmente abierto. Espero también sus comentarios, ahí están mis contactos, contáctenme sin ningún problema. Si no están de acuerdo con algo, díganmelo. La idea es justamente fomentar el intercambio de opiniones entre profesionales en el área de gestión de proyectos, y de verdad que espero mucho que haya un feedback de parte de los que estén viendo este video para poder mejorar yo como profesional y para poder mejorar en este proyecto nuevo que es PMP Vasconú. Muchísimas gracias.